Lo siento como apagado hoy, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es que levante sus... ¿Ya cenaron? Todavía, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, que estemos en la casa del Señor. Nos alegramos. Nosotros siempre recordamos ese pasaje maravilloso que cuando decía el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Mis amables hermanos, como decía el pastor Johnny, estamos haciendo una pausa en la cual queremos traer 3 enseñanzas muy importantes, básicas y de instrucción también para nuestro crecimiento espiritual. La iglesia y la generosidad como adoración. La iglesia y la generosidad como adoración. Y vámonos a la carta a la segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 8. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén. Y lo leemos. Segunda de Corintios 9, del 6 al 8. Dice la palabra de Dios así como está escrita. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunde para toda buena, oramos. Gracias, Señor, te damos por este momento que nos permites de abrir las Sagradas Escrituras. Gracias porque tú pusiste en nuestros corazones ese deseo, ese querer, como también el hacer según tu buena voluntad. Señor, bendito eres. Estamos aquí, oh Dios, y estamos conscientes que te necesitamos a cada momento, a cada instante. Bendice, dirígenos, cuídenos, y que tu palabra, Dios mío, haga reme en nuestros corazones, haga efecto, crezca, produzca y nos edifique, que es el objetivo principal de este día, ser edificados con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay una preocupación dentro de las iglesias, o de la iglesia, y uno de los temas que como iglesias bíblicas reformadas muy poco usted escuchará, porque son temas que han sido totalmente mal utilizados, mal aplicados para un beneficio personal, ¿verdad? Para un beneficio personal. Y como iglesias bíblicas reformadas, nos cuidamos de no caer, mejor dicho, en el deseo, en el querer vivir para satisfacer nuestros deseos, pero no solamente eso, sino que cuidar también a aquellos que por años han vivido equivocados, vienen heridos a nuestras iglesias, vienen estafados, para ser más directo, por muchas iglesias donde el objetivo principal es llenarse los bolsillos de los líderes, de los pastores, y ofrecen un evangelio próspero y ofrecen un mensaje no bíblico y le presentan a la iglesia un mensaje próspero donde
lo único que prosperan son ellos y no la congregación. Entonces, pero como iglesias bíblicas, ¿tenemos que tocar estos temas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es un tema bíblico. Está en la Biblia. Y que no nos dé miedo hablar de lo que es el dinero de una congregación, porque está en la Biblia. Lo único que sí tenemos que hacerlo bíblicamente, hacerlo correctamente. Entonces, empecemos. Este pasaje es parte del discurso dirigido a los corintios sobre la ofrenda para los santos en Jerusalén, si usted le presta atención. Segunda de Corintios, capítulo 8, capítulo 8 al 9, todos esos dos capítulos hablan de ello. Pablo busca reformar o fomentar la generosidad de los creyentes al recordarles que dar no solo es una cuestión de obediencia, sino un reflejo del corazón mismo. Es decir, cuando usted da, usted refleja su verdadera naturaleza transformada por la gracia de Dios. En este contexto, Pablo utiliza una imagen o un cuadro agrícola espiritual para conectar el acto de dar con las bendiciones con las que Dios nos ha bendecido. El versículo 6 comienza hablando acerca de ello, el principio de la siembra y de la cosecha. El que siembra escasamente, dice el versículo, también segará escasamente. No sé cuántos agricultores hay aquí, o habemos aquí, pero aquellos que quizás en un tiempo fuimos agricultores, o por lo menos vimos si nuestros padres eran agricultores, que mientras más sembraban, más cosechaban, ¿verdad? Entonces Pablo utiliza esta metáfora o este ejemplo en el versículo 6 cuando dice que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí, como le decía, Pablo utiliza una metáfora agrícola para enseñar un principio espiritual. La medida de nuestra generosidad hacia los demás refleja la medida de que experimentamos la bendición de Dios. Y eso no implica, iglesia, un evangelio de prosperidad. Esto implica un corazón generoso por algo ya experimentado que también es generosidad. Y esa es la gracia de Dios. Es decir, vayamos al principio, valga la redundancia. El principio de todo esto es la generosidad que Dios ha tenido con nosotros. Dios nos dio abrazos abiertos. Es decir, Dios nos dio su Hijo unigénito. Es decir, todo lo que Él tiene es su Hijo unigénito. Por eso el pasaje maravilloso, que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué dice, iglesia? Es decir, único, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Entonces lo que Pablo hace aquí es básicamente, iglesia, fomentar que saquemos a luz, que reflejemos nuestra naturaleza, nuestro corazón. Y esto no implica un evangelio de prosperidad, sino una realidad espiritual. Los actos generosos reflejan fe y confianza en Dios como el proveedor. ¿Qué podemos sacar de esto? Dar generosamente es una manifestación de la fe en la suficiencia de Dios. Las bendiciones no siempre son materiales, sino espirituales, como el gozo, como la comunión, como la gracia, como la bondad, como la mansedumbre, como la templanza, como el ser moralmente correctos. Eso es bendición. Y el versículo 7, lo que estoy dando es un mensaje general teológico de los versículos que leímos. El versículo 7 dice, la gratitud del corazón, cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, el dar
no es algo que de repente digo, ups, tengo que ofrendar o tengo que hacer esto. Dice el versículo, cada uno de como propuso su corazón. Es decir, es algo que usted ya planificó, ¿verdad? Algo con el que usted ya cuenta. Algo con lo que usted ya hizo números. Algo con lo que usted ya hizo un plano. A eso se llama el versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón. Y cuando usted hace eso, dice el versículo, no con tristeza. Híjole, no me va a ajustar para ir a cenar esta tarde. Mejor no dé y vaya a cenar. ¿Verdad? Dice, ni por necesidad o por lo que los pastores dijeron o por lo que la iglesia dice o porque tenemos números rojos. No, ni por necesidad, porque Dios ama. Y ojo al detalle a este versículo, porque usted conoce muy bien cómo han tergiversado muchos lobos este versículo. Dios no, aquí este pasaje no dice Dios bendice al dador alegre, como lo dicen muchos. No, dice la Biblia, Dios ama. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama a quien ya bendijo. Es el centro del mensaje. Es más, Dios nos bendijo antes de la creación del mundo y por ende nos ama. Entonces dice el versículo, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, ama al generoso. Pablo resalta que la generosidad debe ser una decisión voluntaria en base a lo que Cristo Jesús, a lo que Dios ya nos ha dado, que nos ha dado a Cristo Jesús. Entonces, yo soy movido por amor, yo soy movido en base a lo que Él ya hizo, no por obligación, no por carga. Nosotros siempre decimos aquí, iglesia, que el ofrendar es el deleite de un santo, no la obligación de un pecador. ¿A qué queremos llegar con esto? Que si usted se siente obligado porque se le dice que hay que o se le recuerda que hay que ofrendar, hermanos, simple, no lo haga. ¿Saben por qué? Dios no se agrada de su ofrenda. Es más, voy a ir un poquito más allá y quizás lo va a sentir un poco duro. Dios no necesita su dinero. Dios no necesita que usted saque $5, $10, $20, $50 y diga voy a ofrendar porque los pastores dijeron. Dios no necesita eso. Dios lo que busca es que usted refleje lo que tiene en su corazón en la dadivosidad. Y vamos a verlo más adelante. Quiero avanzar porque hay mucho que decir sobre esto. Pablo resalta que la generosidad debe ser una decisión voluntaria, no una obligación. Esto conecta con el principio de que Dios no solo mira el acto interno, que Dios no solo mira el acto interno, sino que va más allá. Lo que Dios quiere es que usted refleje lo que Él ya hizo en su corazón. Dar por compulsión no le va a servir de nada. Dar por manipulación mucho menos. Usted tiene que dar porque su acción desea glorificar al dador de la vida, al que lo dio todo por usted. ¿Qué implicación saca de esto, pastor? Dios valora más la intención que la cantidad que usted pueda dar. Dios valora más la intención que la cantidad. El amor de Dios por el dador alegre muestra que la generosidad fluye de un corazón que ha experimentado ya su gracia, su amor. Entonces, en el versículo 8 habla de la suficiencia de la gracia de Dios. Él dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Y ojo al detalle aquí. Pablo asegura a los corintios que Dios es el proveedor absolutamente de todo. Él es el proveedor de todo. Su gracia no solo satisface nuestras necesidades, sino que nos capacita para compartir con los demás. Y yo quiero conectar este versículo con los dos grandes mandamientos. Dios te capacita, Dios te da a Cristo Jesús y luego te capacita para que puedas bendecir a los demás, a los tuyos. Dice el primer y gran mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? ¿Una parte o con todo tu corazón? Con todo tu corazón, con una parte de fuerza o con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas, con toda tu mente. No una parte, con toda tu mente. Y luego termina diciendo, y el segundo mandamiento es semejante a este: y a tu prójimo como a ti mismo. En otro pasaje maravilloso encontramos: dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Pablo asegura a los corintios que Dios es el proveedor absoluto. Su gracia no solo satisface nuestras necesidades, sino que nos capacita entonces ahora. Es decir, Dios está conectado directamente con usted y conmigo. Es una conexión directa, ¿verdad? Pero a la vez, no solo te capacita para que tú tengas una relación con Él, sino que te capacita también para que puedas tener una buena relación con los demás. En todos los ámbitos, espirituales y materiales. La suficiencia de Dios elimina el temor de la escasez. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántas veces, iglesia, nosotros decimos aquí, si tenemos a Cristo lo tenemos todo? Pero si tenemos todo, entre comillas, pero nos hace falta Cristo, nos hace falta todo. Hermanos, dar con generosidad no nos deja en pobreza. Y esto me recuerda unas palabras de Jesús. Cuando se le acercó a alguien que usted muy bien sabe la intención de esta persona. Y dijo, miren, ¿y por qué ustedes desperdiciaron ese alabastro? ¿Por qué no fue vendido y dado a los pobres? ¿Se recuerda lo que dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? A los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no. Dad con generosidad, no nos deje en pobreza, sino que enriquece nuestras vidas espirituales y materiales para participar en las buenas obras a las cuales usted y yo hemos sido llamados. El pasaje refleja el corazón del evangelio. Pastor, ¿cómo refleja el corazón del evangelio? El evangelio significa, o el centro del evangelio es que Dios nos ha dado todo lo que Él tenía para que, teniendo todo lo que Él tenía, podamos ser presentados ante Él como una ofrenda satisfactoria y Él nos pueda recibir en su gloria en aquel día. Este pasaje refleja el corazón del evangelio. Dios da generosamente a través de Cristo Jesús y nosotros podemos reflejar esa generosidad. Este principio llama a la iglesia a ver la administración de los recursos como un acto de adoración y confianza en la provisión de Dios. Hermanos, ¿cuál es tu motivación? Cuando ofrendas, cuando das, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es la motivación correcta, pastor? La generosidad no es un deber forzoso o forzado, sino una respuesta alegre a la gracia de Dios. Y dos, confianza en la suficiencia de Dios. El temor a la escasez no debe gobernar nuestras vidas. Pablo dijo en cierta ocasión, yo estoy acostumbrado a todo, tanto a tener como a no tener, tanto como a pasar escasez como a estar en momentos de riqueza. En todo estoy acostumbrado. Y al final termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, haciendo énfasis que Él puede
en Cristo, estar tanto en pobrezas, como en riquezas, como en abundancia, como en escasez, como en enfermedad, como en salud. Todo lo puede en Cristo. Pero ojo al detalle, ese de todo lo puedo en Cristo no significa a fuerza humana. Significa al poder de Dios para mantenerlo en las diferentes circunstancias. ¿Me siguen, hermanos? El poder no es su poder, es el poder de Dios en Cristo Jesús. Y número 3, participación en el plan de Dios. Nuestra generosidad es un medio por el cual Dios cumple su plan para su propósito. Y como conclusión de lo que implica una vista generalizada del contexto histórico, en 2 de Corintios 9, 6 al 8, Pablo enseña que dar generosamente es una expresión de fe gratuita hacia Dios, quien provee abundantemente todas las cosas. Este texto no solo desafía a los creyentes a dar con generosidad, sino también a confiar plenamente en la gracia de Dios para cumplir todo lo que Él desea. Ahora, antes de entrar de lleno a nuestro texto, el ofrendar bíblicamente, entonces, debo decir que debe ser como cuando usted levanta las manos y dice: voy a adorar a Dios con todo mi corazón. Voy a amar a Dios con todo mi corazón. Porque el ofrendar también es alabanza a Dios. El tema de las ofrendas o del ofrendar es fundamental en la vida del creyente. ¿Sabe por qué es fundamental? Dice Pablo: procurad con diligencia presentar vuestros cuerpos como ofrenda. ¿Ante quién, iglesia? Ante Dios. Que Dios lo vea como olor grato. Como olor grato. No solo como una acción externa, sino como una expresión de adoración. O es una expresión de adoración gratuita y fe. A continuación, les presento un análisis teológico de lo que esto implica. Número 1, desde el principio de las Escrituras, vemos que las ofrendas se relacionan directamente con la adoración. En Génesis capítulo 4, versículos 3 y 5, usted sabe muy bien lo que significa este pasaje, ¿verdad? Se recuerdan de 2 hermanos que llevaron ofrenda ante Dios, ante Jehová su Dios. ¿Quiénes eran? Caín y Abel. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que la ofrenda de Caín no fue aceptada. Pero ojo el detalle, ¿qué es lo que Dios acepta aquí? ¿El objeto ofrecido o el corazón que refleja esa ofrenda? No necesita usted encontrar una exégesis o encontrar una explicación profunda para entender que lo que Dios busca es que usted ponga a la mano, que usted ponga a la vista un corazón que está agradecido y que no le tiene amor a las cosas materiales más que lo que debemos tenerle a Dios. Entonces, este pasaje vemos el dar. Esto nos enseña que Dios va más allá de lo que tú puedas dar. Dios mira el corazón detrás de tu ofrenda. Tú puedes traer aquí $10,000 y decir: yo lo voy a ofrendar y lo voy a poner aquí. Pero lo que hay detrás de tu corazón es lo que Dios va a evaluar. Como también puedes tener en tu corazón el hecho de no hacerlo. Y ese es el otro extremo que queremos llegar. Ese es el otro extremo que queremos llegar. Usualmente nosotros los reformados y muchas de las iglesias brincamos de un extremo al otro, ¿verdad? Venimos de un extremo donde
hemos dado todo lo que tenemos y quizás nos han estafado y quizás nos han quitado todo, y por ende ahora cuando estamos escuchando y estamos leyendo la palabra decimos, no, ahora no. Y lo que hacemos es no hacerlo absolutamente. Cuando sin embargo la Biblia nos manda a hacerlo generosamente, pero con una obligación, con un sentimiento y con una decisión planificada, pero sobre todas las cosas con un corazón sumamente agradecido por lo que Él ha hecho por su vida. Esto nos enseña que Dios, hermanos, admira un corazón al cual Dios ha transformado. ¿Y qué implicaciones tiene este pasaje de Caín y Abel? La ofrenda refleja el estado de tu corazón. El estado de tu corazón. El ofrendar debe surgir de un corazón agradecido y sincero, no de un deber vacío o interés personal. Hermanos, con mucha tristeza se los digo, yo creo que aquí todos fuimos mal criados evangélicamente hablando. Yo lo fui. A mí me mal enseñaron. Inclusive en las clases con los niños nos enseñaban mal. Hasta en los coros que cantábamos, cuando en el momento de recoger la ofrenda, se nos decían, la ofrenda. Si damos 1 centavo, el Señor nos dará 2. Qué cosa más antibíblica, hermanos. Eso es antibíblico. Si das 1 centavo, el Señor te dará 2. ¿Y sabe qué? Yo he escuchado muchos predicadores que dicen, al mejor negocio en el que yo me he metido es predicar el evangelio. Qué terrible. Qué terrible. Entonces, cuando Pablo enseña que él ha aprendido a estar en escasez, entonces implica que él estaba mal espiritualmente. No. Iglesia, parece que pasamos por alto lo que Jesús vivió en la tierra, lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Usted está viendo que Cristo Jesús es el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios que hizo todos los cielos, que hizo los cielos y la tierra. Y dice Jesús en cierta ocasión, las guaridas, los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre, el creador, el dueño del oro y de la plata, el que hizo todo, le dice, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Me está diciendo entonces que tú, insignificante, tú, predicador que te llamas bíblico, estás mejor que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque te metiste a un mejor negocio. Cuando el Hijo de Dios dice que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Dios merece lo mejor, pero no por... Hay algo que en cierta ocasión el pastor Alex dijo, hermanos, cuando ofrendamos, hagámoslo generosamente, sabiendo que nosotros lo hacemos para pagar este edificio, para pagar los biles. Y dice, lo hacemos para pagar los biles, no lo ponemos en un sobre y se lo mandamos a Dios. Hay que pagar los biles. No se trata de dar lo que sobra, sino de reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él y para Él. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. El principio de la generosidad en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la ofrenda se presenta como un acto voluntario y generoso. En 2 Corintios 9:7 declara, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. La ofrenda no es una obligación legalista. Hermanos, muchos aquí recibieron un papel en ciertas iglesias con tarifa de lo que usted tenía, de lo que usted iba a dar. Hemos tenido, hermanos, tristemente nos duele decir que en cierta ocasión vino una hermana triste, desconsolada,
porque en ese lugar le habían hecho vender su casa. Porque Dios pedía lo que ella tenía. No son más que lobos rapaces, ladrones. Así como Cristo dio todo por nosotros. Pero Él lo hace para salvarnos. En las Escrituras las ofrendas tenían propósitos específicos. Número 1, el sostenimiento de los ministerios. En aquel entonces, tanto como hoy. De hecho, en el Antiguo Testamento, las ofrendas sostenían a los levitas, Número capítulo 18, versículo 21. Y en el Nuevo Testamento, Pablo menciona la importancia de sostener a quienes predicaban el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 9, versículo del 13 al 14, pero aún Pablo dice, ustedes tienen que ser generosos, den, porque pues los que predican el Evangelio tienen que ser sostenidos, tienen que sostenerlos. Pero Pablo dice, yo en lo personal no quiero ser carga de vosotros. Ustedes saben que Pablo tenía un oficio, ¿verdad? El cual él hacía tiendas. Y dice, como yo no quiero ser carga de ustedes, yo me gano mi propio dinero. Pero dice, eso no implica que ustedes no puedan ofrendar, ayudar. Y es lo que en este cuadro tenemos. Ayuda a los necesitados. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 45. La iglesia primitiva compartía sus bienes para suplir la necesidad de todos. Participación en la obra de Dios al ofrendar. Nos hacemos partícipes del avance del reino de Dios. Demostración del amor al prójimo, las ofrendas. Ahora, la actitud correcta al ofrendar. Jesús condenó algo muy, muy peculiar. Jesús condenó directamente la hipocresía de quien ofrendaba. Hermanos, si usted ofrenda porque los demás vean que usted se pone de pie y ofrenda con esa intención, eso se llama hipocresía. Y Jesús lo condenó en Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4. Por eso Pablo al principio dice, cada uno dé conforme propuso su corazón. Conforme propuso su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Y Jesús ahora va a condenar directamente la hipocresía. ¿De quiénes en este cuadro? Usted me podrá decir, bueno, sí, pero en aquel entonces, hasta el día de hoy también. El día de hoy también. La verdadera ofrenda no busca el reconocimiento humano, sino agradar a Dios primeramente. Agradar a Dios primeramente. Es decir, tú tienes que presentarse con humildad en el acto. La ofrenda no solo debe ser motivada por un orgullo, sino de adoración. Usted me puede decir, pastor, ¿y por qué ustedes escogieron esta serie para enseñar? Bueno, es que es muy importante, porque le garantizo que en nuestra iglesia aún hay hermanos que ofrendan y no saben por qué ofrendan. Usted puede decir, ¿en serio, pastor? Sí. Hay hermanos que ofrendan porque es el momento de ofrendar, pero no porque realmente han entendido que ese acto deben hacerlo en obediencia, pero sobre todas las cosas en adoración al Señor. No es simplemente el dar. Y en este caso específicamente, cuando hablamos de dinero, parece que se nos toca la llaga, ¿verdad? Se nos toca la llaga. Porque tenemos un corazón ambicioso y nos duele. Durante los días del año hablamos de la palabra de Dios, profundizamos teológicamente de la palabra de Dios. Usted sabe que debe presentar su cuerpo, sus acciones. Usted sabe que debe amar al Señor. Usted sabe que debe adorar al Señor. Usted sabe que debe cantar al Señor. Pero también esto es parte de la adoración al Señor. Es parte de, y debe hacerlo con ese corazón.
con ese deseo, con esa actitud. Porque de hecho, al ofrendar, mostramos que confiamos en que Él suplirá nuestras necesidades, según dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ahora sí, y rápidamente entramos a nuestro tema, la generosidad en el corazón del creyente. Hermanos, desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos presenta a Dios como el dador por excelencia. ¿Cuántos dicen amén a ello? Desde Génesis hasta el Apocalipsis se nos presenta a Dios como el dador por excelencia. Desde la creación misma, Dios, donde Dios nos otorga vida, es dador. Dios nos otorga la redención en Cristo, es dador. Donde Dios nos dio su propio Hijo en Juan 3:16, es dador. El acto de dar siempre ha reflejado el carácter divino de Dios. En todas las esferas, en todos los aspectos. En este contexto, la iglesia es llamada a imitar a su Señor en su generosidad en todo, no solamente en el dinero, en todo. Sin embargo, la generosidad cristiana no se trata simplemente de dar dinero o recursos, sino de una adoración integral que demuestra tu fe, que demuestra nuestra fe y gratitud. A menudo el tema de dar es trivializado o se manipula. Pero en esta enseñanza bíblica, en su enseñanza bíblica, ofrendar es un acto sagrado de rendición al Señor, en dependencia al Señor, en adoración. Hoy, hermanos, en estos minutos que nos quedan, quiero reflexionar sobre la importancia de la generosidad como adoración, entendiendo que nuestras ofrendas son un reflejo del Evangelio, una proclamación de la fe, un reflejo del corazón que tenemos, y también es una herramienta como también la utilizamos, una herramienta poderosa para la expansión del reino de Dios. Es decir, la generosidad como mandato divino. Si usted ve en Lucas capítulo 6 versículo 38, dice así: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remedida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Cómo lo deja este pasaje bíblico? Lo deja bien analítico, ¿verdad? Yo quiero que lo lea una vez más. Lucas 6:38. Dad y se os dará. ¿Qué más dice? Medida buena, apretada, remedida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto me recuerda otro pasaje maravilloso que dice: y todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos. Hermanos, ¿cuántos quieren explicación de este pasaje bíblico? ¿Verdad que está tan entendible? Tan fácil como esto. Usted se ha dado cuenta que cuando usted cumple años y la gente que está a su entorno lo felicita y esto y lo otro, usted se siente bien, ¿verdad? Bueno, yo me siento bien, no sé si solo yo soy de sentimiento, pero yo me siento bien. ¿Qué pasa cuando estas personas que lo han felicitado cumplen años? Usted es movido, dice: no, me felicitó, voy a felicitarlo. Es básicamente lo que la Biblia dice: y todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Usted quiere que la familia en la fe esté siempre con usted. Y ojo al detalle, no quiero que me malinterprete
en el hecho de que, oh, yo tengo que hacer para que también hagan conmigo. No, usted tiene que hacerlo con la intención que usted agrada al Señor. Pero Dios ha dejado algo bien explícito aquí. Como tú lo haces, también los hombres lo harán contigo. Esta es la familia de la fe. Desde el Antiguo Testamento vemos a Dios estableciendo principios claros sobre el dar. Son principios que están ahí, bien claros, bien enmarcados. En el pacto de Israel, por ejemplo, Dios constituyó el diezmo como un acto de obediencia y adoración en Deuteronomio capítulo 14, versículo del 22 al 23. El pueblo de Israel debía apartar una 10ª parte de sus ingresos para reconocer que todo pertenecía a Dios, ¿verdad? En reconocimiento de que todo pertenecía a Dios. Este principio refleja, hermanos, una teología profunda. Lo que damos a Dios es una declaración de que Él es el dueño de todo lo que tenemos. Ahora, en el Nuevo Testamento, aunque ya no se ordena el diezmo, el principio de la generosidad sigue vigente. El principio de la generosidad sigue vigente. Y esa generosidad voluntaria y con alegría está claramente enmarcado en los principios establecidos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Pablo instruye a los creyentes a apartar regularmente una ofrenda conforme a lo que han propuesto su corazón, demostrando que dar es parte de nuestra vida cristiana. La generosidad no es opcional para el creyente. Usted y yo lo vemos ya como un privilegio, pero se conoce el creyente fiel que ha sido regenerado por sus acciones. ¿Qué es lo que queremos llegar con esto? Esa demanda, esos principios que Dios ha enmarcado, no debemos tomarlo como una carga. No debemos verlo como una carga. Porque si usted lo ve como una carga, es mejor que no lo haga. Usted tiene que sentirlo, tiene que verlo como un deleite, como un gozo, con alegría, no con tristeza en su corazón. Es más, esto debe ser como en una expresión de obediencia que reconoce a Dios como el soberano sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas, sobre todos los recursos. En el Antiguo Testamento usted encuentra pasajes como de Proverbios capítulo 3 versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Salmo 24:1. Y número 2, la generosidad como reflejo del Evangelio. El texto de apoyo que nosotros tenemos en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fuerais enriquecidos. El Evangelio no solo nos salva, sino que también nos transforma nuestra visión de los recursos materiales. Hay un sermón maravilloso que yo le invito a que usted lo escuche. No sé si, creo que está también en español, de R.C. Sproul, donde él habla acerca del dinero directamente, porque la Biblia lo habla directamente. Y él dice, hermanos, Dios ha sido tan generoso con nosotros que quiere que también que imitemos su generosidad para con los demás. Jesús lo dijo en cierta ocasión. Si tú ves que a alguien le hace falta una túnica, una camisa en el día de hoy, y tú tienes, regálale una. Si alguien te pide, porque va cargando
una carga, valga la redundancia, y va caminando y te pide que le ayudes con ella, pero te pide que lo encamines una milla, ¿qué dice Jesús? Ve por 2, ayúdale con 2. Porque es la forma bíblica en como Él nos ha instruido. La iglesia en Macedonia es un ejemplo notable de este principio. En medio de la pobreza extrema, abundaron en generosidad porque estaban motivados por la gracia de Dios. Y ojo al detalle, yo no quiero caer en el error que usted me malinterprete acerca de que nosotros estamos yéndonos al otro lado del evangelio de la prosperidad. No, lo que yo quiero es, o lo que nosotros queremos es que miremos que tanto nuestro cuerpo es una ofrenda, como también la acción que hacemos para dar es una ofrenda, pero sobre todas las cosas, el deseo que enmarca tu corazón es lo que Dios es con lo que Dios se va a glorificar. El ejemplo claro que tenemos, se lo mencionaba, Caín y Abel. Caín y Abel. ¿Qué de malo tenía la ofrenda de Caín? El objeto en sí era bueno, pero la intención de su corazón era dañino. ¿Sabe cuál era la intención de su corazón? Que su ofrenda fuera mejor vista que la de Abel. Entonces dice Dios, no, esta no me agrada, porque tu intención no es glorificarme a mí, sino que tú seas visto. Abel humildemente dio su ofrenda, y esa ofrenda es recalcada como la mejor de lo que tenía. Por no también recordarles lo que hizo la viuda cuando estaba con Jesús. Todos aquellos pomposos iban y compraban todo lo de su hogar, llenaban sus cocinas, tenían ahí todo, y cuando terminaban de lo que les sobraba, llevaban. Y dice, no, no es así. Así como tú planificaste para pagar tu renta, para pagar tu auto, para pagar tu teléfono, para pagar todos tus biles, también debes planificar lo que le vas a llevar al Señor. Planificación. No es que venimos y automáticamente nos sentimos que andábamos un poquito de dinero, entonces vamos a ofrendar. No, esa no es ofrenda. Eso es una caridad, eso es algo y Dios no se agrada de eso. Dios se agrada de un corazón que en verdad sabe lo que está haciendo. Este testimonio demuestra que dar no depende de la cantidad que poseemos, sino de la obra del Evangelio en nuestros corazones. Jesús mismo dice, el que no escatimó ni Dios mismo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:23. Más bienaventurados es dar que recibir. Hechos 20:25. Ahora, todos lo agarramos al revés. Nosotros quisiéramos que la Biblia dijera, bienaventurado es recibir que dar, ¿verdad? Pero no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice los que dan. Primero haciendo énfasis en Dios quien ha dado, y luego en nosotros que ahora vamos a reflejar su acción en gratitud. Nuestra generosidad es una proclamación del Evangelio. Cuando damos, mostramos al mundo que nuestro tesoro no está en esta tierra, sino que en Cristo Jesús. La generosidad como prueba de fe. Malaquías, y ahí ya sintió usted, ¿verdad? Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Y dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Quiero dejarte específicamente de este pasaje.
algo bien importante. ¿Por qué traje a relucir este pasaje? Porque no tiene nada que ver de lo que hoy estamos hablando. ¿Sabe por qué? El sistema del diezmar estaba vinculado con el templo y el sacerdocio. Más que todo el sacerdocio levítico. Ambos ahora cumplidos en Cristo Jesús, que es el verdadero templo. Juan 2, 19, 21. Y el sumo sacerdocio eterno, según Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 28. Por lo tanto, el mandato del diezmo como requisito legal ya no está vinculante, o ya no es tan vinculante para los creyentes bajo el nuevo pacto. Porque ahora es por gracia que tenemos que dar, porque por gracia hemos recibido. Por gracia hemos recibido. En el nuevo pacto, la generosidad cristiana no se mide por un porcentaje fijo. Hermanos, y todos estos hermanos y todas estas iglesias que promueven el diezmo, que mal dicho diezmo, porque al final, si usted comienza leyendo, había que sacar el 10% de lo que se hacía para los levitas, el 10% de las fiestas y el 3% de aquí. Al final, este pueblo tenía que ofrendar casi el 30%. Y en el nuevo pacto, la generosidad cristiana no se mide por ese porcentaje fijo, sino por un corazón transformado por el evangelio, guiado por el amor y la gratitud. Aunque el diezmo como institución ceremonial no aplica hoy, el principio subyacente sigue siendo relevante: tu generosidad para con Dios. Reconocer a Dios como la fuente de todos y de todo las bendiciones y honrarlo con nuestros recursos. Ahora, ¿por qué quise traer este versículo a colación? Básicamente por eso. El diezmo no es algo que esté vigente el día de hoy. La ofrenda sí. Porque el diezmo era para los levitas, era para todos los que servían y para el sacerdocio. Cosas que en Cristo Jesús se cumplieron. En Cristo Jesús usted y yo descansamos, que inclusive también es nuestro sábado de descanso. Por eso es que después entonces encontramos en la Sagrada Escritura que Él dice: venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados, y yo, no el sábado, yo, dice Jesús, os haré descansar. Jesús mismo: yo los haré descansar. El acto de dar es también una prueba de nuestra confianza en la provisión de Dios. A menudo el dinero es visto como un símbolo de seguridad. Y la idea de desprendernos de él puede generar temor. Sin embargo, Dios nos desafía a confiar en él, asegurándonos que él suplirá todas las cosas. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, Jesús nos exhorta a no afanarnos por nuestras necesidades materiales. Él nos invita a eso, sino a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, confiando que en Él, o que Él añadirá todas las cosas que nos haga falta en el caminar. Este llamado a la fe se manifiesta cuando reconocemos que Dios es nuestro proveedor sobre todas las cosas, Y para ir terminando, iglesia, cuando ofrendamos, no solo estamos dando recursos, sino rindiendo nuestra confianza en Dios. Ojo el detalle, es tan simple pero tan profundo. Cuando ofrendamos, no solamente damos un recurso para que el reino de Dios o para que el evangelio se siga expandiendo, sino que también estamos mostrando nuestra confianza que tenemos
en aquel Dios, que el que comenzó la buena obra en nosotros sigue siendo fiel para terminarla. Y que no solamente sigue siendo fiel para terminarla, sino que sus promesas son fieles para mantenernos hasta el día del Señor. Tanto en momentos de escasez, como en momentos de abundancia, como en momentos de desesperación, nuestra confianza está puesta en Él, solamente en Él. Y mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 19. ¿Quién nos va a suplir, iglesia? Dios. Jehová es mi pastor, versículo que nos gusta, ¿verdad? Nada me faltará. Salmo 23, 1. La generosidad como fuente de bendición. Proverbios 11, 25. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, y el que saciare, él también será saciado. Él también será saciado. Iglesia, la generosidad no solo beneficia a otros, sino que también enriquece nuestra vida espiritual. En 2 Corintios 9:6, Pablo explica que el que siembra generosamente, cosechará generosamente. Esta promesa no solo se limita a la bendición material, sino que a la gracia espiritual de Dios. Y ojo al detalle. Porque cuando yo hablo de esto, hablo que si usted es un creyente que fielmente se mantiene llenándose espiritualmente con sus hermanos, en el momento en que usted también esté pasando un momento de desesperación espiritual, usted tendrá toda una familia con usted. Si usted es una persona que le gusta caminar solo y usted cree que solo puede, en los momentos difíciles, nadie se acercará a usted. Y usted dice, pastor, pero nosotros no hemos sido llamados a eso. No hemos sido llamados a eso, pero lastimosamente nuestra naturaleza es muy individualista. Es muy individualista. Y no solamente eso, sino que es un mandamiento que Dios nos ha dejado. Llevarse bien con los demás, suplir la necesidad de los demás. ¿Por qué? Porque así como tú lo haces, en el momento difícil lo harán contigo. Y todo lo que querrá que los hombres hagan contigo, hacer también tú con él. Lucas 6:38, dad y se os dará. El que da al pobre, presta a Jehová. Y él le recompensará por su buena obra. Proverbios 19:17. Y ojo el detalle. Yo vuelvo a recalcar. No estamos buscando el hacer algo en pos de algo. No estamos buscando eso. Lo que estamos buscando es llegar al corazón de los hermanos, llegar al corazón de la iglesia, que cuando hacemos algo lo hagamos como para Dios, o es de Dios, o no lo hagamos. Es decir, todo lo que hacemos, todo lo que damos, démoslo como si es para el Señor. Cuando damos, no perdemos, sino que participamos en la gracia del Señor, donde la generosidad, créame, que producirá frutos. Punto número 5 y termino con esto. La generosidad como la adoración gozosa. Dios ama al dador alegre. La actitud detrás de nuestra generosidad es crucial. Dios no se agrada de una ofrenda dada con tristeza o por obligación. Dios se agrada de una ofrenda cuyo corazón está feliz por lo que está haciendo, porque lo hace para Dios. No lo hace para la iglesia. Y hay algo que a mí me quedó muy grabado en mi corazón, en mi mente. Uno de los pastores que nosotros queremos mucho, en cierta ocasión dijo, cuando tú te congregas
tú no te congregas para apoyar a los pastores. Cuando tú te reúnes, no te reúnes para apoyar a los pastores o a los líderes. Tú te congregas porque es la obligación tuya como iglesia. Tú te reúnes no porque quieres apoyar, tú te reúnes porque eres la iglesia. Cuando tú dices, yo me reúno para apoyar la iglesia, tú te estás excluyendo de la iglesia. Y no estás formando parte de la iglesia. Pero cuando tú dices, yo me reúno porque soy parte de la iglesia, porque debo estar ahí, entonces tú eres parte de la iglesia, tú eres parte de esa familia. Tú ayudas porque eres parte de esa familia, tú ofrendas porque eres parte de esa familia, tú presentas tu cuerpo como ofrenda porque eres esa ofrenda. Tú eres esa ofrenda. El hecho de que tú hayas venido aquí y hayas venido con el propósito de adorar al Señor, tú estás haciendo ofrenda ante Dios. Tú eres esa ofrenda. Y la actitud detrás de nuestra generosidad es crucial. Por ejemplo, tú no puedes venir a la iglesia para que no te critiquen porque no te congregas. Tú vienes a la iglesia porque deseas exaltar al Señor, porque eres la iglesia a la que Él compró. El salmista en Salmo 96:8, el salmista proclama, dar a Jehová la gloria debido a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Esto nos enseña que la generosidad es una expresión integral de nuestra alabanza a Dios. Nuestra generosidad no es solo un deber, sino un privilegio que nos permite participar de la obra de Dios. Iglesia está llamada a ser el reflejo del carácter de Dios. Al ofrendar, no solo apoyamos la obra del reino, sino que proclamamos nuestra fe, mostrando nuestra gratitud, mostrando nuestra adoración al Dios que nos ha dado todo. Hoy, examinemos nuestros corazones. Al salir de este lugar, ¿estamos dando con generosidad, fe y alegría? Que nuestra vida y nuestras ofrendas reflejen la gloria de aquel que nos dio a su Hijo. Que nuestras acciones reflejen a aquel que lo dio todo. Oramos al Señor. Señor, transforma nuestros corazones para que nuestra generosidad sea una adoración sincera y un reflejo de tu amor. Haznos instrumentos de tu gracia para la gloria de tu nombre. Permítenos ser, Señor, esa ofrenda que tú buscas. Que no nos aferremos a algo, sino que vivamos aferrados a alguien que eres tú. Permítenos, Señor, ser esas personas. Permítenos tener ese corazón. Permítenos tener un corazón sensible a tu voz, sensible. Llévanos por el buen camino. Permítenos honrarte con nuestros bienes, con lo que somos, con lo que tenemos. Señor, en tu nombre hemos orado. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos.